Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, buenas tardes. Mucho gusto en saludarles. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos los que ya nos encontramos. Les doy una cordial bienvenida, ¿verdad? Y yo pues dándole gracias a Dios que estoy de nuevo con ustedes. Muy agradecido pues por aquellos que me compartía el licenciado Canjura que habían estado pendiente del estado de mi salud. Gracias a Dios pues aquí estoy de nuevo con ustedes y espero terminar el ciclo. Y agradecerle su comprensión y al licenciado Canjura, pues en este grupo 4 que me ha ayudado muy especialmente. Así es que le doy gracias a Dios porque Dios ha hecho en mi vida un milagro. Y esto lo hablo como testimonio porque es una realidad. Y gracias a Dios que el proceso no me siguió a más y espero que así continúe. Vamos en esta tarde a continuar con el tema de ácidos carboxílicos. Para esta tarde vamos a hablar todo el aspecto teórico y primeramente Dios el lunes estaríamos hablando sobre propiedades químicas y métodos de preparación de ácidos. Entonces tenemos, el tema es, o la familia a considerar son los ácidos carboxílicos o ácidos de la química orgánica. Son los ácidos de la química orgánica y al igual que veíamos en química general los ácidos de la química inorgánica, los hidrácidos y los oxácidos, acá la reacción característica es precisamente la pérdida de hidrógeno. Y al igual que sucede en los ácidos, químicamente nosotros a los ácidos
Eso es lo que los define, la pérdida del hidrógeno. Esa es la reacción de acidez. Para los ácidos carboxílicos, el grupo funcional se le llama, precisamente el grupo funcional es carboxilo, y de ahí viene el nombre de estos ácidos, por el grupo funcional carboxílico, que es este que estoy acá señalando, R, que es un radical. Ya vamos a ver ahí que puede ser un radical alquilo o alifático, como metil, etil, propil, butil. Y este grupo, y el grupo este es el carboxilo, que es el grupo CO2H. Ese es el grupo funcional de ellos. Este grupo puede representarse así como estamos acá, que por lo general por motivos de redacción, de esta manera lo representaríamos, sea preguntas o escribir algo con respecto a los ácidos, de esta manera. O puede escribirse RCOOH. Y repito, este grupo CO2H se llama carboxilo. También aquí está en una fórmula, una forma de semidesarrollada, donde tenemos acá R, que es el radical, alquilo o aromático, y el grupo carboxilo. Y como podemos ver acá, está el hidrógeno, el que es el característico, que nos define químicamente un ácido. En términos generales, esta teoría, más bien, los ácidos carboxílicos, al igual que veíamos en química general, las teorías, los ácidos de Arrhenius y de Bronsted y Lowry, la característica de ellos es perder el hidrógeno, y eso es lo que los identifica a ellos. Entonces, los objetivos que persigo para este día son que definamos e identifiquemos los ácidos, las características de los ácidos carboxílicos, nombrarlos lógicamente, identificar las características y propiedades de los ácidos. Y esta familia es muy importante. Esta familia para ustedes como estudiantes de medicina tiene una gran importancia a nivel, por ejemplo, de fármacos. Ya vamos a ver ahí algunos que tienen una gran importancia. Eso sería el material que veríamos este día. Y para el próximo lunes estaríamos considerando las reacciones características de los ácidos y los métodos de preparación. Entonces, para este día, repito, todo lo vamos a concentrar en identificar características, propiedades, nombrar los ácidos y la importancia de ellos. Veamos en cuanto a las generalidades. Los ácidos carboxílicos, leyendo ahí, ¿verdad? Y ahí ponemos el R, repito, es el radical, y el grupo funcional carboxilo. Tienen una posición central entre la familia de los grupos carbonílicos. Cuando hablamos de grupos carbonílicos, nos estamos refiriendo a familias de compuestos que tienen el grupo CO. Solo uno, o un oxígeno, o CO2, o CO3, o 3 oxígenos, perdón. Entonces, los compuestos carbonílicos, o carbonilos, la característica de ellos es la presencia de oxígeno unido al carbono, el grupo carbonilo. Eso es lo básico. Ahora, estos ácidos sirven como base o materia prima para la preparación de una familia muy importante también, que es de derivados de ácido. Y como los cloruros de ácido, que son muy importantes para la síntesis orgánica, pero los ésteres, su conocimiento es muy importante. Por ejemplo, a nivel industrial,
todo lo que nosotros conocemos como bebidas, que dice, por ejemplo, bebida con sabor a naranja, bebida con sabor a manzana, todos esos pertenecen a esta familia. Los perfumes también, precisamente la fragancia es de esta familia de los ésteres. Y otra familia de mucha importancia son las amidas. Las amidas son bien importantes porque a nosotros nos introducen a la estructura de péptidos, dipéptidos, tripéptidos, polipéptidos y al final llegamos a las proteínas. Entonces, como ven, esta familia es muy importante y agregando quizás un poquito más, esta familia es muy importante porque a partir de esta familia obtenemos fármacos, mucho, por ejemplo, vaya la aspirina. Su nombre así químico es ácido acetil salicílico. Y entonces, por cierto, la vamos a obtener o se obtiene en la práctica cuando trabajamos en forma presencial. Y aquí en la práctica se les va a colocar la obtención de aspirina. Fue el negociazo, ¿verdad?, de los alemanes, de sustancias básicas y baratas. Fueron, por ejemplo, la Bayer y todo, que obtuvieron estos productos. Entonces, repito, esta familia tiene esa gran importancia para la obtención también de jabones. La industria jabonera se basa en esto también. Y ahí depende del tipo de sustancias con las que trabajemos, así va a ser el tipo de jabón o los aceites con los que se trabaja. Entonces, hablando de los ácidos carboxílicos, como podemos ver, este es el grupo carbonilo que veían en los aldehídos y cetonas. El grupo carbonilo es el que nos da origen a las familias, por ejemplo, los cloruros de ácido, los ésteres, que son precisamente lo que nosotros conocemos como glicéridos. Están los monoglicéridos, diglicéridos y lo que ustedes y yo conocemos, los famosos triglicéridos. Y como podemos ver acá, este grupo carbonilo permanece en estas familias, ustedes pueden ver, y el cambio se da acá, la pérdida del grupo OH. Ya vamos a ver más adelante en la próxima clase que los ácidos presentan dos reacciones características. Pérdida de hidrógeno, que es una reacción de acidez, o pérdida del grupo OH, que es una pérdida de basicidad. Así como, por ejemplo, en química general definíamos las bases o hidróxidos, sustancias que en solución acuosa desprenden iones OH. Acá se da esto, como ustedes podrán ver, este es el ácido, la base, y esto le llamamos derivados o productos originarios de los ácidos. Entonces acá vean, una amida aparece una amina que ha sustituido al grupo OH, y una familia muy importante, los tioésteres. Los tioésteres, la palabra tío es debido al azufre. En el lenguaje original, tío, dijéramos, si usted dice tío, pues está diciendo azufre, valga la palabra, ¿verdad? Entonces, como podemos ver acá, contiene o tiene el azufre en su estructura. Y un radical acá. Entonces tenemos una gran familia, una gran gama de compuestos derivados precisamente de los ácidos carboxílicos. Veamos ahora en cuanto a las propiedades físicas. Recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros de propiedades físicas, hablamos de solubilidad, puntos de fusión,
ebullición, todos ellos serían densidad, tamaño del átomo, etcétera, etcétera. Aquí vamos a incluir, tenemos propiedades físicas como estas, pero también agregamos en este mismo apartado, y quizás acá pudiéramos, si escriben o pueden agregar, que estas serían como propiedades químicas. Ácidos débiles, son ácidos débiles, y también se les considera como agentes reductores. Entonces veamos la primera, solubilidad relativa en agua. En lo que ha ido el curso y en lo que yo tuve la oportunidad de que estuviéramos en la clase, les hablaba que la solubilidad relativa, esa palabra relativo, tiene que ver con el número de átomos de carbono o de la cadena. Por ejemplo, hablando algo así, el primer ácido orgánico es el ácido fórmico o ácido metanoico. Solamente tiene un carbono, HCOOH. Él es completamente soluble en agua. Luego tenemos el ácido acético o etanoico, CH3, COOH. Hay 2 átomos de carbono, también soluble en agua. Luego tenemos el ácido propanoico o propiónico, que es de 3 carbonos. Ya vamos a ver más adelantito en esta misma presentación esos ácidos. Entonces, todavía es soluble, pero ya del ácido, por ejemplo, el butanoico o butírico, que es de 4 carbonos, ya hay una insolubilidad. Y ese ácido butírico, ustedes y yo lo conocemos por algún descuido. Cuando hemos dejado, por ejemplo, en la refrigeradora crema o algo así, que dice uno se puso rancia la crema o la leche, ahí se genera el ácido butírico o butanoico. Entonces, como ven, ya de 4 carbonos, la solubilidad ya va disminuyendo. No digamos ya del pentanoico o de 5 carbonos, ya prácticamente no hay solubilidad. Ya de 6 y ya de 7, pues nada de solubles en agua. Ahora, si no son solubles en agua, van a ser solubles en solventes orgánicos no polares. Porque ese es el rollo, ¿verdad? Si una sustancia, por ejemplo, es soluble en agua, la clasificamos como polar y es insoluble en solventes orgánicos no polares, como benceno, tetracloruro de carbono y cloroformo. Bien, a eso me refiero en la solubilidad relativa en agua, que va disminuyendo la solubilidad en agua de acuerdo al número de carbono. De ellos podemos decir que se encuentran en estado líquido desde el ácido fórmico hasta el ácido decanoico, o sea, hasta el ácido de 10 átomos de carbono. Ya desde 11, ya empieza ahí que ya no son líquidos, semisólidos, pastosos, etcétera, etcétera. Una característica que esta familia presenta es que tienen puntos de ebullición altos. Y eso de que tienen puntos de ebullición altos se debe a lo siguiente, que ellos forman unas estructuras o estructuras primariamente que se llaman dímeros. Cuando hablamos de dímeros, queremos decir de 2 ácidos que se combinan entre sí, y esa combinación es a través de puentes de hidrógeno. Les decimos dímeros porque son 2 unidades. Cuando decimos polímeros, muchas. Entonces presentan una estructura cerrada, dímeros, que se da por puentes de hidrógeno. Recuerden ustedes, o más bien recordando, que los puentes de hidrógeno es la unión de flúor, oxígeno y nitrógeno con el hidrógeno directamente unido. Entonces ellos, sus puntos de ebullición
son altos en comparación con aldehídos, con cetonas, con ácidos. Y viéndolo desde otra propiedad, más bien química, ellos son ácidos débiles. O sea, vamos a poner una comparación acá. Los ácidos inorgánicos, como el clorhídrico, como el nítrico, como el sulfúrico, son más fuertes que todos los ácidos orgánicos. Entonces, cuando decimos de debilidad o fortaleza, nos estamos refiriendo a la capacidad de ionizarse. A eso nos referimos, esa posición o posibilidad más bien de ionizarse. Entonces, ponemos a la par un ácido inorgánico o una serie de ácidos inorgánicos, clorhídrico, bromídrico, nítrico, sulfúrico. Ellos son más fuertes, tienen una mayor constante de acidez que los ácidos orgánicos. Ahora bien, otra propiedad característica de ellos es que son agentes reductores. El último tema de química general, a mí ese tema me gusta porque ese tema, vaya, lo estamos viendo hoy acá en química orgánica, pero en bioquímica se percibe o se deja entrever este concepto, recordando que un agente reductor es la sustancia que se oxida. Los agentes reductores se oxidan. Ahora, si vamos a la definición de oxidación, oxidación es ganancia de oxígeno y, oigan esto, o pérdida de hidrógeno. Y ahí está el por qué estas sustancias son agentes reductores. En la práctica de laboratorio vamos a tocar ese punto en una reacción ahí donde se comprueba la capacidad de perder hidrógeno. Entonces acá los ácidos orgánicos son agentes reductores, óiganme bien ahí, porque pierden hidrógeno. Entonces, como repito, en la última parte de química general, nosotros veíamos los conceptos de oxidación, que es cuando una sustancia gana oxígeno, pierde electrones y pierde hidrógeno. Es la oxidación. Y todas las familias que se oxidan, o todos los compuestos químicos que se oxidan, son agentes reductores. Y lo mismo teníamos con agentes oxidantes. Son sustancias que se reducen y todo lo contrario de la propiedad de oxidación. Bien, entonces por ahí tenemos algunas generalidades de las propiedades de estos compuestos. Vamos ahora a hablar un poquito, como dije, esta clase de este día tiene más que todo objetivos teóricos. Conocer, identificar la familia con la que estamos trabajando. Veamos ahora algo de nomenclatura, es muy sencilla, pero fíjense ustedes que la nomenclatura de los ácidos son muy importantes. Sucede que muchos fármacos, ustedes cuando primeramente Dios estén llevando farmacología, ustedes van a encontrar que muchas familias de compuestos, de fármacos, pues tienen un carácter ácido. Entonces, vamos a ver acá una nomenclatura. En este caso sería IUPAC o sistemática porque usamos números. Por ejemplo, tenemos acá los ácidos carboxílicos sencillos. Cuando hablamos sencillos es que solamente una cadena, que no hay más ramificaciones. Derivados a partir de alcanos de cadena abierta, se nombran sistemáticamente, ¿verdad? Reemplazando la terminación O del nombre del alcano. Por ejemplo, metano, correspondiente por la terminación oico. Por ejemplo, si yo en los alcanos yo tengo metano,
Entonces quito la O ahí de metano y le pongo metanoico. Si tengo del etano, sería etanoico. Tengo propano, propanoico. Y lógicamente se antepone la palabra ácido. Se numera o enumera el carbono 1 al átomo de carbono del grupo carboxilo. Hay unos pues que no hay necesidad de esa numeración, sino ya cuando hay sustituyentes. Entonces, por ejemplo, acá tengo yo este propanoico. ¿Por qué propanoico? Porque tiene 3 carbonos. Proviene del propano, ¿ven? Y como es ácido, ¿cómo sé yo que es un ácido? El grupo carboxilo es propanoico. Y ustedes pudiéramos agregarle quizás ahí otro nombrecito, propiónico. El ácido propiónico. Bien, aquí va ya la regla esa donde la forma sistemática tiene acá un sustituyente y acá el grupo carboxilo tiene la numeración 1. Carbono 2, como estamos viendo ahí, carbono 3 y carbono 4. Y es de 5 carbonos, es el pentanoico. Entonces ponemos la palabra ácido y acá ubicamos el sustituyente metilo, 4-metil, pentanoico. Sencillo, ¿vea? Básico. Entonces, solamente le enumeramos al grupo funcional como número 1. Ahora, esta forma es sistemático o UPAC. Recuerden ustedes que UPAC usa números. Hay otra forma de nombrar ácidos, que es una forma antigua y la mayoría, y ustedes se van a encontrar más adelantito, como repito, hay cosas que a mí me gusta mencionarles en su carrera, que las ven de nuevo, por ejemplo, en farmacología, en bioquímica, fisio, vienen nombres, por ejemplo, en alfa. Y el carbono alfa es el que está unido al grupo funcional. Entonces, este sería, por ejemplo, este CH2 es alfa. Este que estoy señalando acá es alfa. Ya no es el grupo carboxilo, sino que es este carbono, alfa. Alfa, beta, gamma, delta. Siguiendo las letras del alfabeto griego. Como les digo, es un sistema antiguo, pero, por cierto, en muchos fármacos de esa manera los nombran. Y ya luego acá tenemos este ácido de 8 carbonos y acá se prefirió o se prefiere empezar, vean ustedes que aquí hay 2 grupos carboxilos, ¿por qué se decidieron numerarlo acá como número 1 y no este? Por los sustituyentes, que este tiene sustituyente más bajo. Fíjese que acá vamos al carbono 3 y acá sería 1, también 3, ¿vea? Pero acá la prioridad es por etil. Se sobrepone a metil. Cuestiones de nomenclatura, ¿verdad? Entonces acá es 3-etil y 6-metil octano de óleo. Entonces ahí es cuestión de nomenclatura. Bien. Nombremos ahí los siguientes ácidos, vea, encienda a alguien ahí quítele el mute, vea, y nombre algún ácido, por ejemplo ¿cómo lo llamaríamos? De acuerdo a esa nomenclatura. Ácido etanoico. Fíjate, gracias, pero fíjate que tiene ¿cuántos carbonos? Perdón, propanoico. Propanoico, correcto, es de 3 carbonos. Si fuera lo que tú dices, etanoico sería solo 2, ¿verdad? Entonces a este le podemos nombrar propanoico o propiónico. Veamos ahora el siguiente. Alguien, por favor, ahí. De 4 carbonos. Sería butanoico.
Correcto, butanoico de 4 o butírico. Veamos ahora este. Ácido pentanoico. Correcto, pentanoico. Exacto. Ahora veamos este que ya tiene un sustituyente. Aquí habría que darle números. Veamos. Ácido 4-metil pentanoico. Correcto. Ácido 4-metil pentanoico. Vaya, para la forma tradicional que les decía, alfa, beta, gamma, ¿cómo le llamaríamos a este en esa forma tradicional o antigua? Este es alfa, este es beta y este gamma. ¿Ácido? ¿Sí? ¿Aló? Decía alfa, beta y gamma. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Puede alguien? No oí. Quedé sordo. Se llamaría gamma metil pentanoico. Bueno, aquí tengo un listado para que ustedes vean desde el ácido de un carbono, el fórmico. Imagínense ustedes el ácido fórmico, es el que tienen las hormigas. De hecho, es por eso el nombre fórmico, ¿va? Para tener 1 litro de ácido fórmico, ustedes, ¿cuántas hormigas tendríamos que ahí sacarles el ácido? Aquí está el ácido acético de 3, propiónico, butírico. Ahora, fíjense que estos ácidos solamente tienen un grupo funcional. Son muy importantes, cada uno de ellos, desde el punto de vista orgánico, química orgánica. Pero hay una familia muy importante que ustedes ya en biología los han conocido en el ciclo de Krebs. Ahí en el ciclo de Krebs, prácticamente todo el ciclo se desarrolla con ácidos dicarboxílicos. ¿Qué es un ácido dicarboxílico? Que tiene 2 grupos carboxilos. Lo único que, como se encuentra en solución acuosa en los procesos metabólicos, no es el ácido en sí, sino que es la sal, oxalato. El primer miembro es el oxalato. O sea, de 2 carbonos. El de 3 carbonos, malonato. Y acá va el succínico, glutárico, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, estos ácidos tienen dos grupos funcionales, ¿verdad? Y acá hay otra característica de estos 2 últimos, que tienen dobles enlaces. El ácido acrílico y el ácido maleico, cuando es en posición cis, y fumárico cuando es en posición trans. Entonces, fíjense que acá en esta parte yo me he detenido un poco, nos detenemos un poco, porque para ustedes estas familias son muy importantes, porque ya más adelantito vamos a estar viendo compuestos de interés biológico y vamos a entrar a considerar los aminoácidos. Tal cual, aminoácido hay un grupo amino y un grupo ácido, que son parte de esta familia de compuestos. Entonces, acá sí me gusta detenerme porque, por ejemplo, los dicarboxílicos, procesos metabólicos, anabolismo y catabolismo. Para mí sí esta parte, y para ustedes, pues, para
orientarles, ayudarles para próximas asignaturas, pues para mí es importante esto, hacérselo ver. Tenemos otros ácidos, el ácido láctico, o sea, los músculos, ¿verdad? El ácido láctico, el ácido pirúvico. Y acá hay una serie de ácidos. Por cierto, aparece ácido málico como ácido dicarboxílico, muy importantes en los procesos metabólicos que ustedes han visto en biología. Y definitivamente el próximo año, primeramente Dios, estarán viendo en bioca. Y el ácido benzoico, que es muy importante también dentro de procesos químicos orgánicos. De hecho, en la práctica de ácidos que vamos a desarrollar ahí, hacemos uso del ácido benzoico. Bien. Vamos ahora a clasificarlo. Como les dije, esta parte primera para este día es más teórica, pero me detengo. Como ven, voy ahí pausado. Pero también se debe a que esta parte sí para ustedes es muy importante. Entonces tenemos la primera clasificación, los alifáticos o alquílicos por la cadena. El grupo R que tienen. El propanoico es un alifático, el acético o etanoico y el fórmico. La cadena. Y los aromáticos, lógicamente, porque tienen el benceno, que es el compuesto básico de los hidrocarburos aromáticos. Entonces acá tenemos tiene dos grupos, por cierto, es dicarboxílico. Tiene dos grupos carboxílicos, el nombre común es tálico, y por la posición acá continua de los dos sustituyentes es ortotálico. Y sería también 1,2 dicarboxílico. Y acá sería el isoctálico o metálico, metálico, o sea, meta. Y 1,3 dicarboxílico y así el tereftálico. Entonces, pero acá lo que me interesa, énfasis en esto. Más que todo la cadena que tiene sustituido el grupo carboxilo. Siguiendo ahí con los aromáticos, con el ácido benzoico. Como vemos la estructura del benceno y el ácido salicílico, que es la base para la obtención de la aspirina. El grupo carboxilo acá lo tenemos, persiste acá y nos forma el ácido acetil salicílico, que es la famosa aspirina, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos interesa es la clasificación. De hecho, les decía que en la práctica de ácidos se obtiene aspirina. Ahora, por el número de grupos funcionales, ya habíamos hablado. Por ejemplo, ahí, cuando solamente hay un grupo funcional monocarboxílico, que solamente tiene un carboxilo. Casi, por ejemplo, el fórmico, acético, propanoico, butanoico, todos ellos serían monocarboxílicos. Y luego los dicarboxílicos, que tenemos el ácido oxálico, etanodioico, y así, vea, que tiene los dos grupos funcionales en extremo de cadena. Y así va todo, oxálico, malónico, succínico, glutárico, adípico, que ustedes los han visto en metabolismo, en biología. Y por cierto, les digo, a eso lo van a continuar el próximo ciclo en bioca. Así, primeramente Dios, la próxima asignatura que ustedes tienen que ver
ya que va relacionada con biología y con química también. Entonces tenemos acá ácidos tricarboxílicos, en donde hay 3 grupos carboxilos. Acá están en forma de, como están en solución, en forma de sales, citratos, y nos forman ahí unos isómeros, el cis-aconitato o ácido aconítico. Ahora, lo que me interesa acá es que ustedes observen que hay 3 grupos funcionales. Eso es lo que me interesa. Veamos ahora, los ácidos no solamente tiene un grupo carboxilo, 2 carboxilos, sino que hay otros grupos funcionales que están unidos a ellos. Por ejemplo, están los ácidos grasos insaturados, que tienen dobles enlaces. O sea, recuerdan ustedes que los ácidos grasos son cadenas largas desde, ya vamos a ver más adelantito en la pantallita ahí, que hay unos que tienen 6 átomos de carbono y luego hay otros de 12 y así van y van en pares de carbonos. Hay de 6 carbonos, 8 carbonos, 10 carbonos, 12 carbonos, 14. Entonces, pero repito, acá el grupo funcional es el carboxilo. Pero a la par del carboxilo llevan el doble enlace. El ácido palmitoleico, ácido linoleico y ácido oleico. En la industria, por ejemplo, de los aceites, es eso precisamente. Y los aceites se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente debido a ese doble enlace. Entonces son todos los aceites, ¿verdad? Oleico, linoleico, palmitoleico y además de tener el grupo carboxilo, el doble enlace. Bien. Entonces, a esto ya vamos a ver más adelantito en lípidos. Vamos a clasificarlos en ácidos grasos saturados, insaturados. Entonces tenemos acá insaturados debido al doble enlace. Pero hay también hidroxiácidos. Y acá el nombre nos dice, hay un grupo OH o carboxilo y el grupo, perdón, OH o hidroxilo. Y el grupo carboxilo. Entonces acá tenemos en esta estructura el grupo OH y el grupo carboxilo. Entonces, además del grupo carboxilo está el grupo OH. Ejemplo de ellos tenemos el ácido tartárico, ácido láctico y el ácido málico. Luego, como les indicaba, una familia de mucha importancia biológica, los aminoácidos. Como su nombre lo indica, está un grupo amino y el grupo carboxilo. De ahí, pues, por lógica o valga la redundancia, es aminoácidos. Y ustedes ya saben los famosos 22 aminoácidos, y unos se clasifican en esenciales y no esenciales. Entonces tenemos la valina, glicina y ahí todos los aminoácidos que nos podamos acordar. Entonces acá en ellos el grupo amino y el grupo carboxilo. Tenemos los cetoácidos. Cetoácidos. La idea que da este nombre es que está el grupo cetónico y lógicamente el grupo carboxilo. Tenemos acá el grupo carboxilo y en su estructura está el grupo ceto. Acá, por cierto,
son dos grupos carboxilos, un dicarboxílico con el grupo ceto o cetónico. Ejemplo de ellos, el ácido pirúvico, ácido acetoacético. Ahora, quiero hacerles claro, quizás en los aminoácidos sí, pero en lo demás, lo que me interesa acá, recuerden que esta es una química orgánica estructural. A nosotros nos interesa darles el esquema de sustancia, su fórmula y todo para que ustedes en próximas asignaturas pues tengan la idea de lo que se lee en los libros, ¿verdad? De otras asignaturas que involucran, por ejemplo, ustedes van a ácido pirúvico y eso lo van a leer un montón de veces. ¿Qué importancia biológica? Ya creo que ya los ácidos grasos, saturados, insaturados, la dieta, ¿verdad? Los aceites y toda esa cuestión. El ácido palmítico para la elaboración de jabones y todo. Bueno, una serie de detalles y no se diga el ciclo de Krebs. Como les dije, en el ciclo de Krebs andan ahí jugando ácidos dicarboxílicos en esos procesos. Así es que yo creo los catedráticos que le dieron biología, pues ahí entraron detalles en el famoso ciclo de Krebs. Hablando de esos ácidos grasos, me permití ahí poner algunos de los principales ácidos grasos. Estos que saturados. La palabra saturado es que no hay dobles enlaces. Todos son uniones sencillas, enlaces sigmas. Y entonces ahí no hay dobles enlaces y al final está el grupo carboxílico. Por ejemplo, el ácido láurico es de 12 átomos de carbono. Mirístico, palmítico, estiárico, etcétera, etcétera. Acá el número de átomos de carbono. Dobles enlaces ellos no tienen. Todos ellos son mantecas, cebos, etcétera, etcétera. Los insaturados, sí hay dobles enlaces. Por ejemplo, acá el ácido palmitoleico, que es de 6 átomos de carbono, solo tiene un doble enlace y el oleico es de 18. Y la diferencia, vean ustedes, entre oleico, linoneico y linolénico es debido a los dobles enlaces que tiene. El oleico solamente un doble enlace, el linoleico 2 dobles enlaces y el linolénico 3 dobles enlaces. Y por aparte el araquidónico tiene 20 átomos de carbono con 4 insaturaciones. Entonces, a este lado tenemos los aceites y a este lado tenemos los cebos o mantecas. Dichos así bien drásticamente, ¿verdad? Y como repito, acá tenemos el procesos metabólicos, aquí nos aparece el NAD, NADH, algo que usted el acetilcoenzima, y ahí van el ácido cítrico, lo que hablamos que son de los tricarboxílicos muy importantes en el proceso metabólico, el citrato, isocitrato, etcétera, etcétera. Y vean ustedes acá succinato, lo que estoy señalando acá, ¿verdad? Para en el ciclo ustedes pues lo tienen ahí claro. Entonces, en los procesos metabólicos, pues, importante, ¿verdad? Y no se diga, siempre hablando la estructura de aminoácido más aminoácido que me va a dar un dipéptido, la formación del enlace peptídico y para la formación de los triglicéridos o triacilglicéridos, la reacción de los ácidos grasos más glicerina.
o propanotriol. Entonces, importantísimo. Yo hago mucho énfasis en esto porque sí, me gusta dar énfasis en cosas que para ustedes son muy importantes. Y hablando de importancia médica, pues analgésicos, antiepilépticos, antibacterianos, como laxantes y antimicóticos. Entonces, prácticamente de este punto llegaríamos para la clase de este día. Ahí en la presentación hay una bibliografía en la que ustedes pueden buscar. Inclusive aquí hay una dirección electrónica para los ácidos. Entonces, primeramente Dios nos dé vida. El lunes a las 4 estaríamos viendo métodos de preparación de ácidos carboxílicos y propiedades químicas de ellos. Les deseo éxitos en esta tarde en el examen que tienen y espero que tengamos muy buenos resultados. Que Dios les bendiga, saludes a la familia, cuidémonos, guardémonos, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que nos libre de cualquier contagio. Y repito, les deseo éxitos ahora. Hoy en la tarde tienen el examen, ve, a las 5. ¿Sí? Sí. Así es que pasen muy buenas tardes y saludos en casa. Saludos a sus padres. Que Dios les bendiga. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias.